Pero termino de limpiar la mesa y me siento ahí, ¿ya? Disculpen. Bien, vamos a continuar. Vamos a abrir nuestra clase. Estábamos viendo la carta de Segunda de Tesalonicenses. Entonces decíamos que habían encontrado estas cosas, ¿no? Y ya en estos tiempos muchos están hablando que ya viene el Señor. Y tanto así que les hace vender sus casas. Ustedes saben todos esos detalles que han habido, ¿ah? Los cuales están engañando ya que el Señor viene. Los mismos mormones, los mismos Alfa y Omega, esas sectas que escuchamos a diario. El mismo Taucusi que decía que yo soy Cristo, tantas cosas, tantas herejías que hemos escuchado. Entonces eso no es, y entonces para nuestro consuelo y para probar las enseñanzas que alguien pueda dar, está según de Tesalonicenses 2, del 1 al 2 Pastor, y 3, pastor, 17. pastor, lo Sí, digo. Hoy día ya sí, hay hermano. bastante profetas, como te digo, que verdaderamente apareció, como salió. ¿Se acuerda que apareció una vez una niña en la epidemia a hablar que no me Claro, acuerdo tanto que salió, que todos no salgan de su casa porque va a venir la muerte, si los encuentra van a morir? Y me acuerdo que toditos se encerraron, pastor, y claro. yo agarré, salí a la calle, todavía estar a hacer mirar, y todo tenía miedo, no, no salgas, decía, porque de verdadmente, porque la niña es de Dios, porque Dios me mandaba eso. Lo digo, no, no creo, lo digo, porque de verdadmente no han estudiado, no saben todavía. Y se escondieron, pastor, y mucha gente creo que lo que hubo eso, tiempo. Así es. Gracias, hermano. Muy, muy bien. Gracias por su intervención. Y eso era así, ¿no? Eso causó temor, causó ello, pero el que conoce Biblia, el que está acá, por eso estos tienen que ser nuestros versículos claros. Estaban diciendo que era el ángel de la muerte, ¿no? Pero bíblicamente no va a haber algo así, ¿no? Quizás el caballo amarillo, ¿no? Con el jinete amarillo del Apocalipsis. El caballo amarillo simboliza muerte por pandemia, eh, simboliza muerte por enfermedad, el caballo amarillo. Tal vez, ¿no? Pero ese ojo que deberíamos de considerar que este caballo va a ser desatado cuando ya no esté en la iglesia. Es algo que yo presento. Algunos dicen que no, cuando está en la iglesia. La pregunta es, ¿ustedes creen que el Señor Jesús, que Jesucristo va a dejar padecer a ese nivel a su esposa, que somos la iglesia? Bueno, entonces deberíamos de ser más exhaustivos en nuestra presentación de la palabra. No. Y justamente pasa eso porque a veces agarramos, como en este caso, ¿no? Estoy mencionando el caballo amarillo y no, me olvido de los otros caballos. Me olvido de los cuatro seres vivientes. Me olvido. Y Pastor, solamente me centro en una cosa de un capítulo, y eso está mal, porque nuestra presentación tiene que ser de todo un capítulo. Nuestra predicación, todo un capítulo. Si predicamos un versículo y no tenemos, si predicamos un versículo y no agarramos todo el contexto social, histórico, cultural, nuestra prédica está en el aire. Pero si usamos un versículo para predicar, que yo no recomiendo predicar solamente de un versículo, a menos que tengas una experiencia, pero si tú agarras un versículo y solamente enseñas de un versículo y no tienes todo un argumento del contexto, fallamos, ¿de acuerdo? Sí, hermana mía, me quería hablar algo, perdóneme por no darle el lugar, sí. pastor, ahora que usted mira, me hace recordar que hace 3, 4 meses me tocaron mi puerta, me hablaron sobre la diosa madre, la esposa de Dios, pastor, y me sacaron versículos que si yo no hubiera recibido mi discipulado, pastor, de repente ya estuviera creyendo ya eso. Ya, Me sacaron versículo tras versículo tras versículo, pero wow, ¿verdad? Que claro. si uno no recibe un buen discipulado, pastor, ya estuviera creyendo, la verdad.
Amén, amén. Esto sí pasa, hermana mía. Yo le soy, sí, sí, tiene razón. Eso ha sido, y eso ha engañado bastantes, ¿no? Porque ellos como quien dice, agarran, mm, ¿cómo se llama? Agarran como eh, los versículos claves, parece que son de nosotros, y lo malogran, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan en el Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, ya. Ahí en el principio, a ver, interesante, ¿no? ¿Cómo dice el 1:1? A ver si me ayudan con la lectura del 1:1, porque esto es importante, porque justamente en estos tiempos van a aparecer muchas de esas personas, por favor. Si me ayudan un ratito, podemos tomar ello. 1:1. En el principio, no, no, Amén, pastor. Ya, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. amén. En el principio creó Dios. En el hebreo, a ver, Bereshit bara Elohim. Ya. Ese Elohim. Elohim. Cuando tomamos el término o la palabra Elohim, ojo, ojo con esto, se está refiriendo, Elohim está en plural, ¿ya? Entonces, si nosotros fuéramos, lo viéramos de forma literal, estaríamos diciendo dioses. Elohim significa dioses. Y justamente Diosa Madre se agarra de estos y dice, si acá dice Elohim, entonces está hablando de dioses. Y entre estos dioses está la mamá, dice, ¿no? La mujer, la esposa. Ah, entonces nosotros tenemos que saber que ese término Elohim no significa dioses, sino este término se usa para lo más alto, para lo más sublime. Entonces, solamente para Dios. Que en el judío no te aceptaría una tan grande herejía, porque el judío no acepta solamente un Dios, al único y solamente Jehová de los ejércitos, el yo soy, ¿no? El eterno, Adonai, el Elohim. Bueno, esto es algo profundo que se va a mirar cuando ustedes también abarquen el curso de teología propia. Y yo les animo a que ustedes sigan preparándose, queridos hermanos. Amén. Entonces, cuidado con esa diosa madre. Aquí hay bastante argumento para que ustedes no estén cayendo, no estén prestando su oído a esas herejías que están en este tiempo. Y hermanos míos, tengamos cuidado. Y acá en lo que presentamos acá en el bosquejo, vamos a encontrar tres cosas que Pablo orienta a los creyentes durante la persecución. Pablo les enseña a los creyentes sobre los días postreros y Pablo exhorta a los creyentes sobre la vida diaria. En su enseñanza, en los días posteriores estaba sobre la venida de Cristo, nuestra reunión con Él, el día del Señor, la rebelión, el nombre de pecado, hay quien presente, o hay quien al presente lo detiene, ahí está. Y exhorta en la vida diaria también a orar, a que se fortalecieran, a trabajar duro, a no quedarse sentado, dice, esperando el regreso del Señor. ¿De acuerdo? Entonces esto ya lo habíamos visto. Muy bien. Y ahí terminaríamos segunda de Tesalonicenses. Muy bien. Voy a darles la otra, que son las cartas pastorales, lo que hoy tenemos que terminar sí o sí, por favor. Cartas pastorales. Muy bien. Recuerden que las cartas pastorales son de Pablo y también se le conoce como epístolas pastorales. Esos nombres también son los que se usan para eh, hablar o denominar el trabajo de Pablo. Bien, cartas pastorales, las cuales dan instrucciones a los pastores. Ojo, los pastores. ¿Quién es un pastor? Aquel que está encargado de la grey del Señor.
Yo creo que eso sería una definición importante también, ¿no? Los que están a cargo de la grey, de la obra, de las ovejas, como ustedes lo quieran ver. Ese es el trabajo del pastor. Tanto para su vida diaria en el hogar, como para su trabajo en la iglesia. Entonces Pablo presenta una labor en el ministro para su trabajo pastoral en su hogar, en la iglesia. Pastor, a mí me habían enseñado que primero era Dios, después el ministerio y después mi hogar. No es así. Pablo enseña primero Dios, después tu hogar y después el ministerio. Entonces nosotros tenemos que tener esos criterios. Primero de Timoteo, cartas para pastores. Pablo les escribió estas cartas a Timoteo y a Tito, dos hombres que habían trabajado estrechamente con él. Pensamos que escribió uno de Timoteo y Tito después de su primera liberación en Roma. ¿Ya? En 2 de Timoteo, ahí está el dato por el cual nos va a llevar a entender que desde ahí está escribiendo esta carta pastoral, ¿no? Aproximadamente en el año 65 después de Cristo. Entonces escribió 2 de Timoteo la segunda vez que estuvo en una prisión de Roma, en el 67. Recuerden que Timoteo era un pastor joven, un pastor que tenía buena formación, podríamos decir, porque sus familiares directos, que eran su madre y su abuela, eran creyentes, eran mujeres de fe. Por eso Pablo le va a decir que tú tienes como herencia una fe no fingida, le dice, ¿no? Eso es algo interesante, importante lo que le dice. Bueno, leemos sobre Timoteo por primera vez en Hechos 16:1. Ahí entra Timoteo. El padre de Timoteo era griego, pero la madre era judía. Hechos 16 y 2 de Timoteo nos dan los datos acerca de los familiares de Timoteo. Timoteo viajó con Pablo durante el resto de su segundo viaje misionero. Pablo viajaba con Bernabé eh, y Pablo estaba acompañado de los ayudantes Silas en un primer viaje con Juan Marcos. Juan Marcos deja el viaje y entra después Timoteo, ¿no? Con Bernabé y Silas también ahí estaban, ¿no? O sea, ellos tenían un equipo, pero para el segundo viaje ya se separan, ¿no? De Bernabé por Juan Marcos, pues, ¿no? Juan Marcos era sobrino de Bernabé, y ahí es donde se separan. Entonces Timoteo también era un viajero, uno que sabía de misiones también. Pastor, una pregunta podrían decir, ¿el pastor también debe saber de misiones? Por supuesto, sino cómo conoces el ambiente de las almas, ¿no? Pastor, misiones entonces es solamente viajar, ¿no? En tu comunidad, en tu distrito, en tu barrio, en tu población puedes hacer misiones, ¿cómo? Saliendo, viendo la realidad. Eso es lo que hacía Pablo. En sus viajes no solamente iba a establecer o a mirar, y conocía la realidad, porque siempre él escribía en sus cartas, mi corazón anhela volver a veros, decía, ¿no? Para llevarles qué, Mm, palabra, aliento, habían visto su necesidad. Pablo hacía aparte de una formación apostólica como ministerio, que era plantar iglesias y dejar elaborado, hacía una labor misionera de ayuda social, también Pablo. Hacía un trabajo social, ayudando. Por eso él habla de que no le era carga. Ahí justamente en 1 Tesalonicenses, que no era carga para la iglesia. Al contrario, él ayudaba, él venía. En otras palabras, no venía con las manos vacías, Pablo. Traía pues en su viaje, supongamos, si había panetón, ¡pah! Llegaba en diciembre panetón para todos, algo así, ¿no? O sea, Pablo era un hombre de bendición, pues, por donde lo vieras. ¿De acuerdo? Y estuvo con él durante el tercer viaje completo. En el tercer viaje, entonces, estuvo también Timoteo con Pablo. Y estuvo con él durante el tercer viaje completo. Más tarde, Pablo lo dejó en Éfeso para resolver los problemas de la iglesia de allí. Miren, entonces Pablo lo deja como pastor en Éfeso, a Timoteo.
¿Para qué? Para que resuelva los problemas. La pregunta es, ¿qué aprende Timoteo en el segundo y en el tercer viaje de Pablo? ¿Qué aprende Timoteo? ¿Qué aprende Timoteo de Pablo? Cosas grandes, pues, hermano. Un maestrazo que tenía a su lado, porque Pablo puede ser un maestrazo, ¿no? No era cualquiera. Pablo era un hombre fuerte, pues, ¿no? Era un hombre que tenía mucho del Señor, aparte de la presencia del Señor que tenía en su vida, eh, estaba pues su preparación, ¿no? En el capítulo 11 de Hechos, miren cómo Pablo también forma esta primera iglesia de Antioquía. Esto les doy como un dato extra. Eh, a ver, 11:25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, hasta ahí nomás. Ah, y se congregaron ahí un año, ¿eh? Pablo y Bernabé enseñaron todo un año en la iglesia de Antioquía. Y ahí a los discípulos, a la iglesia de Antioquía, se le llamó por primera vez cristianos. Entonces, el trabajo de Pablo no era, pues, como se dice, al champazo, era muy elaborado. Pablo tenía mucho que dar, pues, en su ministerio, y ahí está. Y yo puedo entender que Timoteo, como discípulo, tomó mucho de su maestro, de Pablo. Por eso, eh, parece que Timoteo fue dejado muy pequeño con, con Pablo, porque Pablo le enseña mucho. Pablo lo prepara bastante. Y lo deja en Éfeso. Y como ya les había mencionado las características de la iglesia de Éfeso, ¿no, hermanos? ¿Sí? ¿Recuerdan? A ver si me hacen recordar. Les había mencionado las características de esa iglesia. ¿Sí? Era una iglesia que, o sea, que seguía, o sea, no era una iglesia, o sea, que seguía haciendo lo que, como una iglesia del mundo prácticamente, o sea, no practicaban, no hacían, no, Ya. Era una iglesia liberal, era, pastor. Éfeso. ajá, y tal, una iglesia liberal. Éfeso era iglesia liberal, me dicen. A ver. Ahí adoraban a la diosa No, Diana, no, 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 no. Artemisa, No, ¿cómo hermano. Pastor, era? la iglesia de Éfeso era una iglesia bondadosa, pastor, donde todos compartían, creo. Ya, ya, mire, eso, hermanos, hay que tener Sí. cuidado con esta Esa iglesia. era una iglesia bondadosa en donde ellos compartían, venían de la edad, todos ellos Miren, compartían, miren, ellos los hermanos. todo acá, hermanos míos, todas las respuestas en cuanto a detalles de algunos asuntos es con Biblia. Capítulo 2 de Apocalipsis dice, conozco tu obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Miren, ¿ah? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso es en el versículo 2. Entonces, miren, la iglesia de Éfeso tenía la capacidad de probar a los falsos maestros, a los falsos apóstoles. Tenían esa capacidad de probarlos. ¿Mm? Y como tenían esa capacidad de poder probar sus enseñanzas, discernir sus enseñanzas, los has hallado mentirosos, dice el texto bíblico. Mm. La pregunta es, ¿por qué podían discernir las enseñanzas o probar las enseñanzas? ¿Por qué? Mm. Porque la iglesia de Éfeso tenía una formación doctrinal muy buena, muy buena, muy buena. Esa iglesia era buena. Claro, tenía un error, ahí lo dice Apocalipsis, pero gracias a quien era una buena iglesia en doctrina, en conocimiento de la palabra, gracias a Timoteo, como su pastor. Entonces podemos entender que Timoteo tenía mucho, mucho, mucho que dar, gracias a la formación de Pablo, su maestro. Entonces la iglesia de Éfeso no es cualquier iglesia, hermanos míos. Por supuesto que ha tenido su error,
Pero la iglesia de Éfeso no es cualquier iglesia, no es cualquier iglesia. Es una de las, se podría decir, una de las iglesias fuertes que presenta el Apocalipsis. Lo único que le dice, su defecto era que había dejado su primer amor, ¿no? Entonces dice, por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y cuando le dice que has perdido tu primer amor, no le está diciendo lo que nosotros solemos hacer de que, cuando te has entregado era ahí recién, hacías, ¿no? Y esto, no se refiere a ese primer amor. Yo no sé a veces de dónde sale esa enseñanza de ese primer amor. Eh, el primer amor es un fruto del Espíritu Santo y por tanto cuando hay un fruto del Espíritu Santo que empieza con el amor, se está refiriendo a ello, porque parece que también la iglesia de Éfeso por el vasto conocimiento que tenía, doctrinal y todo, se apoyaban más en el conocimiento que en el Espíritu Santo. Y habían dejado de lado al Espíritu Santo y habían perdido su primer amor en el Espíritu. Y se apoyaban más en el conocimiento. Yo estoy convencido de que tenemos que ir tanto como conocimiento y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es que el Señor Jesús, porque el Señor Jesús está detallando las características de esta iglesia y le está diciendo, vuelve al Espíritu Santo, vuelve a tu primer amor, vuelve a buscar al Espíritu Santo, vuelve a llenarte de él, vuelve a que dependas de su presencia. Eso es lo que le está diciendo cuando le dice, has perdido tu primer amor. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a decir, la iglesia de Éfeso no es cualquier iglesia. La iglesia de Éfeso es una iglesia muy formada, muy fuerte. ¿De acuerdo? Pastor, una Miren, consulta. sí. Eso del Apocalipsis, de que ha dejado el primer amor, ¿fue en el periodo del pastorado de Timoteo o ya posterior y ha sido eso? Estaba Timoteo, porque eh, recuerden que Apocalipsis se escribe antes del año 100 después de Cristo. Y Timoteo, ¿cuándo dijimos que está más o menos? ¿Cuándo se queda acá? Pablo, ¿cuándo lo deja en Éfeso? En el año 65, más o menos, ¿no? Al 67. O sea, y hasta que se escribe Apocalipsis, tuvo tiempo, pues, para que se forme la iglesia, ¿no? ¿Cuánto tiempo habrá estado como pastor? Póngale 10 años, hasta el 80, pónganle. Y hasta el 80 su trabajo me imagino que ha sido muy bueno. Tendríamos que seguir las pistas de hasta qué año fue pastor Timoteo en Éfeso, ¿ya? Entonces es un trabajo interesante el unir todo esto. Pero de que tenía de formación de Pablo, esta iglesia la tenía, que tenía de Timoteo la tenía. Entonces estos dos son buenos maestros. He leído Hechos 11 para que se den cuenta cómo formaba Pablo a una iglesia. Era muy buena. Por eso la iglesia de Antioquía fue considerada una de las buenas iglesias también en el tiempo de formación de iglesias de Pablo. Y Éfeso no podía quedarse atrás. Tenía mucho, mucho que dar para el mundo. Y tiene mucho que dar para nuestro hoy. Cuando nosotros enseñemos acerca de las iglesias del Apocalipsis, tendríamos que considerar la persona del Señor Jesús, tendríamos que considerar las características de esta iglesia, el pecado de la iglesia, las sugerencias para que salgan del pecado, y las advertencias y sus regalos, sus promesas para cada iglesia. Así se hace una interpretación de cada iglesia, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos, si no vamos por lo que les he mencionado a interpretar lo que el mensaje de esta iglesia, no está bien. Si solamente nos fijamos en el amor, en sus características, algunas cositas, no está bien. Tiene que ser un todo en la forma general de interpretar esta iglesia. Con esto les insto a que sigan estudiando, sigan preparándose, sigan viendo, porque toda la Biblia tiene relación, cada libro tiene relación la una con la otra, sí o sí. ¿Se dan cuenta? Eso no, los planes de Dios no son cosas así. Hablemos un poco de Timoteo, ya que estamos en esto. Timoteo era un líder y fiel trabajador. Estaba cerca del corazón de Pablo, por eso le dice mi hijo, ¿no? Mi hijo espiritual. Pablo le confió la responsabilidad de la iglesia en Éfeso. Ahí está. Entonces, Timoteo estaba siendo pastor de la iglesia de Éfeso. Timoteo necesitaba aliento de Pablo. Primero de Timoteo, lo vemos ahí en segundo de Timoteo, porque
porque sí, lo que estaban diciendo hace un momento en el contexto general de Éfeso era una ciudad muy fuerte económicamente por todo lo que había en ellos, y también estaba ahí el templo de Artemisa, ¿no? Pero bueno, eso es en una forma general, pero como iglesia, por supuesto que está apartada de todo, y había pero ganancia en ellos porque tenían buena doctrina, buena base, se podría decir. Es como si, es como hoy, ¿no? Como estaban hablando hace un rato, viene la diosa madre y les convence, y ojo, ha convencido a muchos. ¿Por qué? Porque no han sabido discernir las enseñanzas, no han tenido buena base doctrinal, por eso muchos se han ido. Y Artemisa tal vez venía a la iglesia la diosa Diana, Artemisa venía a la iglesia de Éfeso y les evangelizaba, por así decir, y no pasaba nada, porque esta iglesia de Éfeso tenía buen sustento, buena base doctrinal, así que no podía ser engañada. Pablo le llamó un hombre de Dios. Qué gran, qué interesante. Y le advirtió: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, le dice. Guárdalo cada momento. Guardar es atesorarlo. Guardar es atesorarlo en lo más profundo de tu ser. Entonces, ese es lo que le advierte a Timoteo, su padre espiritual, Pablo. Vamos a ver entonces el bosquejo. La introducción está en 1 Timoteo 1. Dice: para alentarlo como persona. Pablo quería que él continuara siendo un buen ejemplo por su carácter, para capacitarlo a enseñar y administrar la iglesia adecuadamente. Por eso recuerdan que Pablo le dice que, a Pablo le dice a Timoteo que se anime constantemente. Él era joven, pero tenía ahí que ser alentado constantemente. En 1 Timoteo 1, del 3 al 11, dice: Pablo insta a Timoteo a reprender a los falsos maestros. Miren ese consejo. Y ahora, ¿por qué la iglesia de Éfeso podía reprender a las falsas enseñanzas? Ahí está. Porque Timoteo había enseñado a la iglesia doctrina, había enseñado fundamentos muy importantes en cuanto a la persona del Señor Jesús, y por eso cuando venía una enseñanza herética, falsa, manejada, movida, que hacían ahí contaban más testimonios que el otro, al toque. Ya la iglesia sabía lo que no había palabra en una persona. Bueno, 1 Timoteo 1, del 12 al 17, dice: Pablo escribe sobre su conversión y ministerio. Y en 1:18, Pablo quería ayudarlo a pelear la buena batalla. Miren lo importante que es tener al lado un pastor así como Pablo, ¿no? Necesitamos pastores como Pablo hoy, que ayuden a los que están atrás, porque recuerden que Timoteo era un pastor joven, y la cosa es que cuántos se preocupan por la formación de los que están atrás nuestro. A veces decimos, ¿no? ¿Para qué le voy a dar tanto nivel? ¿Para qué? No, ahí nomás ya aprenderán pues más adelante. No, necesitamos dar lo mejor como maestros para los alumnos. Si no, ¿cómo se les prende, como se dice, la chispa, ¿no? De querer a saber más del Señor. Ojo, más del Señor. ¿Para qué? Para que tengamos un buen resultado en nuestro ministerio. Eso es. Porque si a veces decimos: no, la palabra de Dios ya, pues en su tiempo la conocerás, ya ahí queda, no. Por eso Pablo a Timoteo le da todo, le da todo. Entonces necesitamos formar a todos los que están en formación, darles todo de nosotros. Yo creo eso, yo estoy convencido de eso. Bien, instrucciones sobre la adoración pública en el capítulo 2. Pablo insta a los creyentes a orar por todos, especialmente por los líderes del gobierno. Ahí está. Tres cosas acá. Dios quiere que todos sean salvos. Dios puede salvar al peor de los pecadores. Pablo apremia a los creyentes a orar por todos, incluyendo a los gobernantes más perversos y a los pecadores impíos. Jesús murió por todos. Por lo tanto, levantemos manos santas y oremos por todos. Eso es lo que le deja como legado a Timoteo Pablo. ¿Necesitamos orar por todos? Yo creo que sí. ¿Mm?
¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. La segunda mitad del capítulo 2 es sobre las mujeres cristianas. Miren esos detalles que da Pablo, pero ¿por qué habla de todo esto? Porque estaban pasando, Éfeso, al ser una ciudad muy avanzada, es como si estaríamos hablando como si fuera Italia en este tiempo, ¿no? Italia siempre se le ha visto como el país de la moda, por ejemplo. Y al ser una de las ciudades así, más o menos Éfeso, ya pues todos estaban ahí, ¿no? Como se dice en esta línea de la moda y todo. Y por eso Pablo le deja a Timoteo que le dice vestirse modestamente, no para llamar la atención, ¿no? Eso es, porque hoy ¿cómo es vestirse modestamente? Sería la pregunta. No vestirse con minifalda, tal vez, claro. No vestirse con un top y nada más, ¿no? A veces hay chicas que se ponen solamente un top y listo, ¿no? Y yo pienso que no deberían de ir a la iglesia así, ¿no? Porque aparte de que podamos decir, no, tentación, no es tanto eso, es la presentación delante de Dios, ¿no? Porque la palabra dice vestirse modestamente. Y cuando hablamos de modestia, estamos hablando de decoro, de ser recatados. ¿M? Entonces, bueno, no sé. Deben ser sumisas a sus esposos. Una mujer tuviera autoridad sobre un hombre. No puede tener una mujer autoridad sobre un varón, ¿de acuerdo? Eso es lo que enseña la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Ah, dice, él no estaba en contra de que las mujeres ayudaran en el ministerio. Ojo con eso. ¿Cómo se entiende estos versículos? A veces dicen que la mujer calle, pero no era que calle porque no podía hablar, sino que el apóstol les enseña que la mujer debería de preguntar en su casa al esposo. Eso es lo que le está diciendo el texto bíblico, nos enseña eso. No porque no podían hablar, que votenlas y esto y el otro, no. Porque como el varón tiene la autoridad, la mujer debería de estar sujeta a su esposo. Y por tanto, la mujer tenía que preguntar a su esposo en el momento adecuado, no en la iglesia. Por eso decía que la mujer no hable en la iglesia, la mujer no puede decir. La mujer puede enseñar siempre y cuando no esté el varón, en este caso. ¿Cómo es esto? A veces en las iglesias no es que no se permita enseñar a la mujer, ni no debe de enseñar. Cuidado con esas doctrinas. La palabra del Señor no nos lleva a eso, ¿ah? No es que nos prohíbe tajantemente, no, sino que nos dice, mientras está el varón, si por ejemplo, yo en la iglesia trabajo con mi esposa, y si yo estoy para enseñar, mi esposa no podría enseñar. Si yo no estoy, ahí sí la esposa asume. Ahí estaba, así se movían los roles en esto de la iglesia. ¿De acuerdo? No es que la mujer estaba desechada, no es que la mujer estaba. Hay muchas mujeres en el ministerio de Pablo también que eran importantes. Una de ellas era Febe, por ejemplo, esta mujer que era negociante, Febe, lo vemos en Corinto, en la iglesia de Corinto, que le ayudó mucho al apóstol Febe, la diaconisa, que era una mujer interesante. Y Pablo da muchas referencias acerca de esta Febe y que le dice que la reciban como es digno de ser recibido, dicen. O sea, algo grande, dice de Febe, también Pablo. Si fuera la doctrina en contra de la mujer y no podría participar, Pablo nunca hubiera mencionado a una Febe, a una Priscila y Aquila, bueno, Priscila en este caso, y hay tantas mujeres que han trabajado en ahí están, ¿no? Y acá está Priscila y Aquila. Bueno, él no estaba en contra de que las mujeres ayudaran en el misterio, ¿ya? Timoteo sabía que Pablo había trabajado estrechamente con Aquila y Priscila. Había algunas mujeres revoltosas en la iglesia de Éfeso. Parece que ellas hablaban fuertemente en público, ¿ve? Esto nos recuerda a un problema similar en Corinto. Algunas mujeres ahí entendían mal su libertad en Cristo. Pensaban
que libertad significaba que ellas no necesitaban someterse a sus esposos, ¿verdad? Eso era. O sea, había la enseñanza de libertad y decían, no, ya soy libre, ya no puedo, ya no soy sumisa. Y no era, no es que se va la libertad en eso. Hoy el feminismo lo va entendiendo, creo, en este nivel, en este ritmo, ¿no? Entonces no es dable, pues, ¿no? No está en la línea, no está en el momento. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta acá, queridos hermanos? Si ustedes tuvieran alguna consulta. Una consulta sería, una pregunta. A ver, por favor, les escucho. Pastor, una pregunta. ¿Es malo las mujeres que utilicen aretes en la iglesia? Mm, No sé, ¿ustedes qué dicen? A ver, contestemos esa pregunta. ¿Qué dicen? La palabra de Dios no enseña a que la mujer deje aretes, ¿ah? Ojo con ello. Dirán Pedro, bueno, habrá que ver Pedro, ¿no? No sé, habrá que analizar para que nosotros hagamos una enseñanza, tenemos que analizar bien el texto bíblico. Además, eso de que sea la ropa, los aretes y todo eso no es doctrina. Ojo, eso no es doctrina. Es decir, eso no te va a salvar. ¿M? Eso no sé si les va a edificar a algunos, pero eso no es doctrina. ¿M? Entonces, a veces perdemos el tiempo enseñando que la mujer no debe usar aretes, no debe cortarse el cabello, no debe pintarse la boca, etcétera, etcétera. Y perdemos el tiempo enseñando eso cuando tenemos muchas cosas que enseñar como doctrina. Por eso está el ejemplo de la iglesia de Éfeso, ¿no? Y en la iglesia de Éfeso, ¿qué enseña Pablo? O perdón, ¿qué enseña Timoteo? ¿Cuál es su punto más fuerte de enseñanza? Que puedan repeler las falsas enseñanzas de los falsos apóstoles, de los falsos maestros. ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Un momentito. Por, por ejemplo, pastor, ay, creo que, ay, ay, ay. Hermana mía, decía, hermana Nancy, ¿le Sí, por escucho? ejemplo, pastor, por ejemplo, antes de llegar a los pies de Cristo, yo pues usaba unos aretotes largazos, me echaba de todo, rímel, pestañas postizas, todo. Pero cuando ya yo vine a los pies de Cristo, pongo mi aretito chiquito, porque me quiero sentir bien conmigo misma. Ya no me arreglo como antes, un poquito, porque ¿qué pasaba? Que cuando yo, por ejemplo, me encontraba con mis amigas, pues, ¿no? Me decía, ay, ¿qué pasa? ¿Estás enferma? No, le digo, sino que ya no me estoy pintando mucho. Uy, ¿estás enferma? ¿Estás mal? No, sino ya se habían acostumbrado a verme pues, con la cara todavía pintada, pero ahora ya no me pintaba mucho, sino bajito nomás, ¿no? Y eso, ¿no? Y sí, hay algunos hermanos que así, ¿no? Ese arete te va a condenar, te va a llevar al infierno. Pero Cristo murió Claro. por mí. Él ya murió por mí. ¿Ah? Ya no llevo la vida de pecado de antes, Él murió por mí y pienso que este aretito ya no me puede condenar, le digo así, ¿no? Así. Amén, amén. Gracias, hermana. Sí, y como dice Pedro, yo les voy a leer lo que dice Pedro antes de que entremos a polémicas. Dice, y que vuestro adorno no sea externo. Ahí está esto está entrando como un consejo, no como algo imperativo. Ojo con esto. No está diciendo, no usen, si diría, no usen esto. Ahí sí. Pero acá está dando como un consejo. Dice que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno. Le está diciendo acá, preocúpense en el interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Mm? Es un consejo que está dando Pedro. Porque tanto en las mujeres, ojo, yo no voy a defender nada, mi cuestión aquí es analizar
Si nosotros analizamos, por ejemplo, un arete de oro en una mujer, ¿por qué no analizamos, pues, en el varón un terno que es carísimo, ¿no? Ahí está hablando de ropa lujosa. ¿Por qué no analizas las zapatillas de $500 que te pones? ¿Mm? O el reloj que usas de 5.000 soles, ¿no? Hay relojes así carísimos que se ponen. Yo he visto que muchos pastores se ponen un ternazo, un relojazo, unos zapatos ahí que cuestan un montón. ¿Mm? ¿Por qué no se analiza eso? Porque ahí está diciendo que no sea ostentoso. Hoy se hacen los cortes de Cristiano Ronaldo, no tipo Messi. Eso es un peinado ostentoso. No solamente para la mujer, también es para el varón. ¿Mm? Entonces, si yo me voy esto es un consejo, no es doctrina, ojo con eso. ¿Cuál es la diferencia de doctrina con un consejo? Es que la doctrina nos va a llevar a la salvación. Doctrina es enseñar de Cristo, doctrina es enseñar escatología, la segunda venida del Señor, eso es doctrina, eso es. Pero un consejo es como lo estoy leyendo. Le dice, no se preocupen en lo externo, preocúpense en lo interno. En lo externo, ¿qué hay? ¿Mm? En lo externo tratamos de presentarnos así como se dice bien, ¿no? Y decimos, ¿por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Bien, no está mal, pero el Señor en el consejo dice que no se preocupen mucho por lo externo. Por supuesto, sin descuidar, pero antes preocúpense en lo que hay adentro, que eso es lo incorruptible, eso es lo que tiene que dar más fruto, les está diciendo, no lo externo. Yo sería entonces de la idea, como decía mi hermana Nancy también, el Señor tiene procesos, él procesa al hombre. Han habido chicas que han venido a las iglesias con minifalda y con el transcurrir de su devoción al Señor, habiendo sido enseñadas en el Señor, ellas mismas se han sentido que deben de cambiar su forma de presentación delante del Señor. Ojo, delante del Señor, no delante de ahí no habla nada delante de los hombres. ¿Mm? Ahí no habla nada delante de los hombres, delante del Señor. Y las mujeres que han ido ahí su falda empezó a bajar y hoy son pues mujeres de ejemplo, ¿no? Yo conozco muchas personas así que han cambiado su forma de ver, de vestirse, etcétera, etcétera. Y esas enseñanzas que dicen, vienen a provocar acá, ¿a quién provocan? Al que está hablando. Porque nosotros se supone que ya tenemos una mente renovada en el Señor. Por supuesto que tendemos ahí, como hombres, podemos tener ese detalle, pero no podemos estar quedándonos ahí, ¿no? Eso impide un avance en la iglesia. Eso yo les digo así, eso impide. Entonces, preocupémonos en formar a una iglesia espiritual, porque la ropa y todo eso no nos va a salvar, no nos va a limpiar, pero si tengamos recato, pues, ¿no? ¿Qué sería? ¿Por qué no le llaman la atención a los jóvenes que van con su pantalón pitillo? Bien ajustadas o que no pueden ni caminar. ¿Por qué no le llamamos la atención a ellos? ¿Mm? Que el varón, dicen que la mujer no se ponga pantalón de varón ni el varón pantalón de mujer. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Mm? Porque cuando el varón viene así, con como he visto último, con sus pantalones rasgados, que se está mirando todos sus muslos, todo, ¿por qué no le decimos nada? El varón si no tiene nada que ver ahí, solamente es la mujer. Bueno, vuelvo a decir, eso no es doctrina. No perdamos el tiempo en ello. Al contrario, preocupémonos. Ya les he presentado. ¿Qué sería les aseguro que si ustedes se meten a estudiar Apocalipsis, por lo menos 2, 3 años de su vida estarían ahí metidos, ¿ah? Hasta más, hasta encontrar bien lo que debe de ser. Bueno, son cosas que nosotros tenemos que manejar en nuestra formación, queridos hermanos. ¿De acuerdo? Y yo les digo, no porque a mí se me ocurra o ¿no? He visto tantas cosas, hermanos míos, en la iglesia del Señor, tantas cosas he visto, tantas cosas. Pero bueno, el Señor nos ayude, pues, ¿no? La Biblia ordena a los esposos tratar a sus esposas como ellos se tratan a sí mismos y no como esclavas. Pablo ordena a los esposos que nunca sean ásperos con sus esposas. Las esposas, los niños, los empleados y los ciudadanos no se ofenden cuando tienen que ser sumisos, si son tratados con amor.
Entonces, miren, ve, el amor. Por eso Pablo le va a decir a la iglesia de Éfeso que has dejado el fruto del Espíritu Santo, que es el amor. ¿De acuerdo? Primero de Timoteo 3, instrucciones sobre la administración de la iglesia. Ahora le enseña cómo administrar la iglesia. Pablo insta a los creyentes a orar por todos, especialmente por los líderes de gobierno. Pablo usa estas palabras para introducir el tema de los requisitos para obispos. Obispo es la traducción de la palabra griega episcopos, que se refiere a uno que supervisa, así como un presbítero, obispo o pastor. ¿De acuerdo? Entonces Pablo le está enseñando a Timoteo cómo ser un buen pastor. Para agradar a Dios, la iglesia debe escoger a los pastores y diáconos que cumplan con los requisitos bíblicos. Los líderes en la iglesia son ejemplos para los creyentes. Y miren cómo Pablo le deja a Timoteo toda esta lista de requisitos. ¿Para qué? Para que la iglesia camine bien y sea bendecida delante del Señor. ¿De acuerdo? Seguimos viendo el bosquejo del libro. Instrucciones sobre las falsas enseñanzas. Pablo dice que es la responsabilidad del pastor señalar las enseñanzas falsas. ¿De acuerdo? Esa es la responsabilidad de quién dice, del pastor. O sea, el pastor de la iglesia es el responsable de llevar y mostrar una sana doctrina. Si nosotros enseñamos mal, vamos a ser juzgados, queridos hermanos. Recuerden eso. Vamos a comparecer delante del Señor y nos va a decir, a ver, ¿qué enseñaste, hijo? Te di el cargo de pastor y, a ver, ¿qué enseñaste, papi? Te va a decir, a ver, ¿qué diste a mi iglesia? ¿Qué le mostraste? ¿Mm? ¿De qué lo dotaste a mi iglesia? Nos va a decir, ¿no? ¿Mm? Instrucciones, ahí, y bueno, ahí vemos sobre las falsas doctrinas, una de las mejores formas de enseñar la verdad es vivirla. Por lo tanto, Pablo le ordena a Timoteo que sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Miren, aquí está en la palabra nuestros consejos y no sé dónde nos vamos a leer a Maxwell, nos vamos a leer a John Stott, liderazgo, todo eso más nos vamos en vez de leer la palabra de Dios. Ahí le está diciendo, ¿quieres ser algo bueno? Sé ejemplo en palabra. ¿Qué hablas? ¿Qué dices? Tu conducta, amor, tu espíritu. ¿Eres o no eres hombre de oración? ¿Eres o no eres un hombre de fe y pureza? Miren esta palabrita, pureza. Usamos nuestros púlpitos para decir, esas mujeres que vienen con faldas, tacacito y esto y el otro. ¿Por qué hablamos eso? Es la pregunta. ¿Nos molesta? ¿Qué nos molesta? Dicen, no, es que yo soy celoso en la iglesia y tenemos que cuidar. ¿Será cierto? Hermanos, ha habido pastores de un rango de trayectoria de años que han caído en adulterio. Yo les digo eso, sin temor a que me censuren, nada. Han habido hombres así de años que han predicado, han hecho esto, han hablado en lenguas, todo, y han caído en adulterio, así de simple. ¿Por qué? Porque no ha habido pureza, pues. ¿Mm? No, pastor, es que el diablo sabe tentar, el diablo se disfraza. Amén. Pero ¿dónde está tu pureza, tu comunión con el Señor? ¿Dónde está lo que nosotros debemos de tener? El hombre puede ser tentado, pero nosotros tenemos que resistir. Dice la palabra resistir al enemigo y huirá, se irá. Entonces, miren lo que le está dando a este pastor joven. Ojo, joven todavía, que estaba aprendiendo más y más. Por eso Timoteo a veces se desanimaba, ¿no? Y bueno, hay cosas interesantes en lo que deja Pablo. Instrucciones sobre las varias clases de personas en la iglesia. Pablo dice que es la responsabilidad del pastor señalar las enseñanzas falsas. Seguimos con eso. Los ancianos y los más jóvenes en 1 Timoteo 5, las viudas, los obispos, los esclavos, los falsos maestros, el hombre de Dios, el rico. Todo está ahí, porque en la iglesia de Éfeso, en esta localidad, había muchos ricos, porque era una ciudad próspera.
Era una ciudad industrial, de comercio. Había cosas fuertes ahí, por eso había todo esto, ¿no? Y Pablo le deja todas estas enseñanzas para que el ministerio de Timoteo pueda ser eficaz. Amén. A ver, ¿alguna duda ahí, por favor? Tenemos que avanzar. ¿Nada? ¿Está todo claro, queridos hermanos? ¿O quisiéramos preguntar algo? ¿Nada? Muy bien. Tito, ¿están, queridos hermanos, ahí? Ustedes me confirman, por favor. ¿Amén? Amén, ¿Están? pastor. Amén. Amén. Yo no quiero entrar en polémica, queridos hermanos. Yo sé que tal vez tenemos algunas cosas ahí en cuanto a la presentación de la palabra, pero yo no les estoy enseñando, perdón, yo no estoy defendiendo una postura, yo no estoy defendiendo algo que me parece, yo les estoy dando lo que dice la palabra, ¿no? Eso es lo que yo les estoy dando lo que dice la palabra. En ningún momento yo les estoy diciendo, no, que esto debe de ser así, no. Yo les estoy diciendo como Pablo le deja a Timoteo todas estas enseñanzas. He mencionado a Pedro, que vamos a verlo también en el panorama del Nuevo Testamento, en la introducción, lo vamos a ver a grosso modo, pero vamos a tocar algunas cosas también de Pedro. Bien, Tito también es algo parecido a Timoteo, porque también Tito es un joven pastor, también Pablo lo está formando, Pablo le está enseñando y tiene mucho que aprender también Tito. Contexto histórico, el apóstol llamó a Tito verdadero hijo en la común fe. Interesante. Tito era griego y Pablo lo guió hacia Cristo. Miren cómo Pablo era experto cambiando o fortaleciendo, adiestrando, adoctrinando a gentiles, ¿no? Porque Tito ya al ser griego era gentil, pues, ¿no? Y lo forma para la iglesia del Señor. Él fue con Pablo y Bernabé cuando ellos viajaron desde Antioquía. Entonces también estaba Tito a Jerusalén. Allí, con los líderes de la iglesia de Jerusalén, discutieron el ministerio de ellos con los gentiles. Entonces Tito tenía un buen nivel de conocimiento, por eso entre esta discusión en el ministerio con los gentiles, porque él era gentil y estaba preparado, había cambiado, había sido adoptado por, por nuestro Señor. Su nombre también aparece frecuentemente en 2 Corintios. Pablo lo envió a varios lugares para resolver los problemas de la iglesia. Entonces, también tenía mucho que dar. Tito, verdadero hijo en la común fe, tenía mucho que aportar para la iglesia del Señor. Por eso Pablo lo usa de esa forma. Pablo lo usa de esa manera. Algo interesante, ¿no? Muy, muy grande. Entonces, podemos deducir que Pablo sacaba buenos discípulos. Buenos discípulos. Amén. ¿Cuánto necesitamos maestros buenos así tipo Pablo que hoy formen buenos discípulos? ¿Necesitamos en la iglesia? A ver, dígame. Necesitamos, anhelamos que usted sea un Pablo, un buen formador de hombres para que sean efectivos en la obra del Señor y podamos tener buenos resultados. Muy bien. El mapa que muestra los lugares donde Tito ministró. Jerusalén, Creta, Corinto, Dalmacia. ¿Ya? Ahí estaba ministrando, ayudando Tito en Jerusalén con el abanico de apóstoles, como con Jacobo a la cabeza como pastor de la iglesia, ¿no? Creta, acá estaba en Creta también ministrando, también ayudó en Corinto y acá en Dalmacia. Entonces fue un buen instrumento también para que haga cosas, ayude bastante. Bien, el bosquejo dice, el tema de la epístola a Tito es la buena enseñanza. Entonces, prosigue la buena enseñanza. La doctrina bíblica saludable es una característica de todos los ministros fieles. ¿Fieles a qué? Al Señor y a la palabra de Dios.
si no nos abocamos a tener la doctrina bíblica en nuestro ser y que sea saludable, no vamos a mostrar, no vamos a formar a buenos ministros del Señor, no vamos a tener buenos discípulos. Necesitamos. ¿Cuál es la forma de tal vez abarcar una buena doctrina? Yo recomiendo solo Biblia. Pastor, pero me han dicho que debo de leer comentario bíblico. No lo hagas todavía hasta que no hayas leído exhaustivamente la palabra de Dios. Cuando hayas sido un buen alumno de la palabra de Dios, recién entra a los comentarios. ¿Por qué? Porque si tú lees comentario, 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 tu pensamiento va a ser de full comentario y no va a ser de la Biblia. Pero si tú lees primero Biblia, Biblia, Biblia y entras al comentario, te va a ayudar en algunos aspectos, pero tu mente va a ser Biblia. Tu presentación, tu doctrina va a ser solo bíblica. No va a ser... con esto no estoy diciendo que los comentarios son malos. No, no, los comentarios son buenos, pero nosotros tenemos que saber formarnos. A veces pensamos que se compran, por ejemplo, los 1000 sermones de Spurgeon, y de eso nomás predican, ¿no? Y cuando haces tu propia enseñanza, tu propia presentación, entonces necesitamos, creo yo, volver a ello, ¿no? A la palabra, a la esencia de la palabra de Dios. Ahí está el bosquejo. Vamos a ver el saludo en el capítulo 1, del 1 al 4, instrucciones sobre el nombramiento de ancianos, la parte A, la parte B, instrucciones sobre falsos maestros. Entonces Pablo adoctrinó, preparó, formó a estos pastores para que puedan reconocer a los falsos maestros. La C, instrucciones sobre varios grupos en las iglesias, enseñanzas para cada grupo, lecciones de la gracia. La D, instrucciones sobre la vida piadosa, nuestra relación con todos los demás, la razón por la vida piadosa, discernir entre lo provechoso y lo no provechoso, y la conclusión. ¿De acuerdo? Requisitos para que un pastor sea sin tacha y con buena reputación, de acuerdo a lo que deja Tito. En Tito y 1 de Timoteo, porque les decía, son algo parecidos, ¿no? Lo negativo, son 5 características malas para evitar. Sin tacha, no culpable de las 5 acusaciones. Acá hay 5 acusaciones. Y acá lo positivo son 7 características buenas para tener respetado por 7 buenas razones. Las negativas, que no sea dado a la embriaguez, o sea, que no sea borracho, en otras palabras, ¿no? No arrogante o pendenciero, no irascible, no violento, no amante del dinero, no codicioso de ganancias deshonestas y no un neófito. Sencillo. El neófito lo dice solamente Timoteo. Tito no lo presenta, pero ahí está. Esas son las características negativas, las cuales se debe de evitar, ¿de acuerdo? Para que no sean culpables de estas acusaciones. Este pastor, pero ya, en la iglesia pastores no son, pastores, diáconos en general no son ya, listo. Pero hay algunos arrogantes, ¿no? No sé ustedes. Tengamos cuidado con eso. No, yo no soy esto. Quizás, no sé. O sean pendenciero tal vez, ¿no? ¿Qué dicen? O también sea violento. Este pendenciero podríamos, también hay algunos provocadores, esos bravucones, los que hablan de más, eso es un pendenciero, ¿no? Los violentos, los que Pero aman el... eso pasa en algunas iglesias. Una iglesia que yo estaba apoyando hace tiempo, ahí teníamos un líder que nos enseñaba todo, ¿no? Y después ya pues yo volví a mi iglesia, era porque yo me había cambiado temporalmente de dirección. Y después ya nos enteramos que
El pastor maltrataba a su esposa y lo peor era que ella no decía nada, callaba, imagínense. Claro, eso hay, ¿ah? Ah, y miren las 5 características que se debe de evitar para que no tengamos tacha. Estos los irascibles, que son los malhumorados, los iracundos, los que se irritan, los coléricos, ¿no? Esos renegones, pastores renegones, ¿no? Miren, la palabra de Dios lo estoy diciendo yo, no, ¿ah? Esos los no violentos, los que no aman el dinero. ¿Cuántos no aman el dinero, pastor? ¿Pero de qué vivo? Bueno, ¿no? Ahí saquemos nuestra conclusión. Los codiciosos de ganancias deshonestas. ¿M? A veces en la iglesia los pastores quieren hacer negocio con los miembros, ¿no? El pastor quiere hacer negocios con el miembro de la iglesia. Como nos descuentan las Biblias cuando compramos, nos descuentan en Editorial Vida, nos descuentan un 30%. Supongamos una Biblia que vale 100, nos venden pues 30% menos 70, ¿no? Ya, ¿y cuál es lo correcto? Ya, ganar 30 soles, no lo vendo 100, pues no, o 90, ya, pues gano 20 soles, por así decir. Pero ¿qué hacen? No, esto cuesta caro, 150. Esos son ganancias deshonestas, que a veces hay en nosotros, ¿ah? Hay en nosotros. Tengamos cuidado. Mm. Y no un neófito, neo de nuevo, fito planta. Acá está diciendo que no sea un nuevo, uno que está aprendiendo recién, no puede estar en el ministerio todavía, dice. Eso es lo que le da un requisito para que sea un pastor a Timoteo, no un neófito, no un aprendiz todavía. Ya tiene que ser uno que ha pasado un proceso, uno que está caminando. Por eso Timoteo no era un neófito, ¿ah? Algunos dicen, no, Timoteo y Tito eran neófitos. No, no, no. Ellos ya tenían mucha preparación, ya habían caminado bastante. Si estamos viendo que le ha acompañado a los viajes a Pablo, donde estaba trabajando Tito. O sea, no era que estaban empezando a trabajar, ellos ya tenían, ya habían caminado. Y lo positivo, lo que se debe de tener es marido de una sola mujer, ¿ya? Así, a veces en algunas organizaciones hablan de los recasados, que no pueden ser pastores, por ejemplo, ¿no? Un recasado no puede ser pastor en algunas organizaciones. Que sea amable, prudente, con autocontrol, disciplinado, hospedador, uno quien ama lo que es bueno, derecho y santo, apto para enseñar y retenedor firme de la doctrina sana. Ojo con esto, firme de la doctrina sana. Un buen gobernador de su familia. Si no gobernamos a nuestra familia, vamos a tener algunas tachas para ser un buen maestro, ¿no? Para pararnos al frente. Porque como decía nuestra hermana, si se enteran cosas que bueno, a veces uno no se entera lo que pasa en los 4 paredes de su hogar, pero Dios es justo, pues, ¿no? Y si tú estás enseñando y no estás como dice el Señor, Él te va a avergonzar, lamentablemente, ¿no? Eso es así. Él no es, pues, él es juez justo. Esa es la palabra. Él es juez justo. Y por tanto tenemos que saber gobernar a nuestra familia. No descuidar a nuestros hijos, ojo con eso, no los descuidemos, porque si los descuidamos, más adelante nos van a avergonzar. Cuidado con eso, les digo así. Nos van a avergonzar, vamos a tener problemas en su conducta. Nosotros somos los primeros formadores de ellos. Somos los que tenemos que darle de nuestro corazón, de nuestro tiempo. El ministerio nos absorbe. En mi caso, en el ministerio estoy de martes a domingo, así, ¿ah? Les digo así. Pero el lunes, que es mi día libre, trato de empeñarlo en mis hijos. Y si tengo que hacer esto con mis hijos, bueno, saco, no sé, de cualquier lugar tiempo, pero es así. Bueno, perdónenme por ponerme de ejemplo, no debí de hacerlo en este caso, porque nosotros poco o nada debemos de decir de uno mismo. Eso es una de los requisitos que nos demanda la enseñanza bíblica. Pero vemos a un Pablo poniéndose de ejemplo constantemente y creo yo que si el Señor está usando nuestra vida, deberíamos de rescatar algunas cositas. Pero necesitamos sí o sí preocuparnos por la casa, por la esposa, por los hijos.
porque si no, nos van a avergonzar, como les decía más adelante, nos van a avergonzar. ¿Mm? Van a decir, mi papá era pura iglesia, nunca me ha llevado al parque. Mi papá, tengo reunión con diáconos, nunca hemos cenado juntos. Mi papá esto, sí, es bien difícil ser hijo de pastor, hermanos míos. Yo les digo porque yo también soy hijo de pastor. Y yo también como pastor tengo hijos. O sea, es bien difícil, ¿no? Bien difícil. Pero en la misericordia de Dios, Él nos enseña. No es que Él pule, no es que Él, bueno, como Dios es soberano, Él sanará el corazón de mis hijos, Él los atenderá, porque Él me ha llamado a su obra y por tanto yo estoy en su obra. Y Señor, encárgate de mis hijos, tú eres bueno, tú eres santo, tú sabes, eso no es una doctrina bíblica. ¿De acuerdo? Eso no es doctrina bíblica. La doctrina bíblica es que seamos buenos gobernadores de nuestra familia. ¿De acuerdo? Sí, Señor. Vemos acá, seguimos, por favor. Instrucciones sobre los falsos maestros. Dice, son rebeldes, se rehúsan a cooperar. Esas son las características de los falsos maestros. Son impostores, hablan de cosas inútiles como genealogías. Que yo cuando era joven, que yo conocía a los pastores, que mi genealogía hizo tal cosa, que mi bisabuelo, que mi tataranieto va a ser fundador, que esto y así es. Eso es lo que a eso se dedicaban a hablar, que yo soy el super ungido, que yo voy a hacer esto, que el Señor me usó así tal tiempo, y entonces así vendrán las cosas. Eso es lo que hacen, ¿no? Mitos y leyendas, diciendo que son la verdad, ¿no? Mitos y leyendas en la palabra. Hay un mito, por ejemplo, o bueno, una leyenda se podría considerar en Juan capítulo 5, cuando dice que un ángel bajaba de tiempo en tiempo para mover las aguas y todo el que entraba a esas aguas que se movían eran sanos de toda enfermedad. Algunos consideran un mito ello, algunos una leyenda, pero es algo que va ahí, ¿no? Y ahí nos muestra que dice un ángel, pero bueno, es algo que se debe de analizar. Y a veces enseñamos esas cosas, ¿no? Que en mis sueños el ángel se apareció y me dijo esto, y por eso, Iglesia del Señor, vengo a decirte que te arrepientas, ¿no? No, que el Señor en la noche me habló y me dijo, el diácono tal está así, y vamos y hablamos eso no es así, eso podríamos considerar con misticismo tal vez, ¿no? Somos místicos muchas veces, porque nos salimos de la palabra del Señor. ¿Hay profecía? Amén. ¿Hay lenguas? Amén. ¿Hay mover el Espíritu Santo? Por supuesto que lo hay. ¿Hay milagros? Sí hay. Pero la revelación está en la palabra, hermanos míos. A veces esperamos un sueño, esperamos tal cosa y no sé. No sé ustedes, pero tengamos cuidado con ello. Son legalistas, judaizantes. Enseñan que la circuncisión tiene valor religioso. Eso pasaba en el contexto de Tito, ¿no? Tenían que circuncidarse, si no, no eran parte de el pueblo del Señor. Eran legalistas, tenían como vigencia todavía el Antiguo Testamento, las leyes, ¿no? Pero el Señor Jesús ya había cumplido las leyes y la iglesia estaba en otro tiempo, pero había maestros falsos que enseñaban todavía. Tienen la conciencia y la mente corrupta. Ahí está. ¿Cómo es la mente corrupta? ¿Cómo es la conciencia corrupta? Que piensa lo malo, abarca lo malo. Todo lo que mira es corrupto. Ese es uno de los indicadores, ¿no? Que mira tal cosa, mira ese que está así, mira otra, mira, o sea, hay que disciplinarlo, hay que votarlo, está corrompiendo a esta iglesia, a nuestros jóvenes, esa señorita, ese joven. ¿Y dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está nuestro pastorado? ¿Dónde está lo que se llama célula pastoral? Bueno, afirma conocer a Dios, pero sus acciones lo niegan. Eso está clarísimo. Son desobedientes e incapaces de hacer cualquier cosa buena. Esas son las características acerca de los falsos maestros. ¿De acuerdo? Ahora en este cuadrito instrucciones sobre varios grupos en la iglesia. Tito dice enseñanza de cómo deben actuar los creyentes y por qué. En el capítulo 2, las mujeres jóvenes amen a sus maridos, sean prudentes y castas, sean cuidadosas de su casa, sean buenas, sujetas a su marido. ¿Por qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, porque había mujeres, en este caso jóvenes, que se descuidaban,
que no eran cuidadosos en su casa, dejaban botadas a sus hijos, no cocinaban a su esposo, no le planchaban, no estaban acorde con Proverbios 31 cuando se habla de una mujer virtuosa, etcétera, etcétera. Y a esa razón, por el descuido que había en estas mujeres, la palabra de Dios era blasfemada, porque los que estaban fuera de la iglesia miraban, ¿no? Oye, dice que es cristiana, va a la iglesia, ¿ve? Y sus pobres hijos, pobres, todos andan todos cochinos, despeinados. Su esposo anda así, asá, ¿no? Mm, ahí está. Y eso enseña la palabra de Dios. Después también enseña que los jóvenes sean prudentes. Tito dice, sea ejemplo para ellos en hacer buenas obras, enseñe con integridad que no puede reprocharse. Entonces le está diciendo a Tito como joven que él sea ejemplo. ¿Por qué? De modo que los que te oponen pueden tener vergüenza, porque no tienen nada de malo de decir sobre nosotros. Después dice, los siervos, los obreros, sujétense a sus patrones, no sean respondones, no defrauden y sean felices. ¿Por qué? Porque en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Le está llamando a los obreros, a los trabajadores, que se sujeten en su trabajo, que no sean respondones. A veces como creyentes, ¿cuántos respondones al jefe son? ¿No? Yo no me voy a dejar pisar, a mí el Señor me ha puesto como cabeza, no como cola. Mal usado ese versículo. ¿Mm? ¿Cómo nos va a poner el Señor como cabeza? Cuando seamos humildes, cuando hagamos bien las cosas, cuando nos sujetemos, cuando seamos obedientes en nuestro trabajo. Ahí nos va a prosperar el Señor. A veces pensamos ser prosperados, pero no hacemos lo que nos dice la palabra. Bueno, segundo de Timoteo, tenemos que acabar. Ahora vamos a ver el contexto histórico. Por segunda vez Pablo estaba como prisionero de Nerón. Todos sus amigos, menos Lucas, lo habían abandonado. Pablo sabía que su ministerio había terminado. Había corrido y ganado la carrera y la muerte estaba cerca. Pablo quería a Timoteo el apóstol y lo llamó mi amado hijo y mi colaborador. Interesante esa frase que da para Timoteo. Pablo le escribió 2 cartas personales a Timoteo. Así que, cuando el gran apóstol se enfrentaba a la muerte, quería ver a su hijo una vez más. 2 veces en 2 de Timoteo, Pablo pide que él venga a la prisión. No sabemos si Timoteo llegó antes que Pablo fuera ejecutado, porque lo amaba como un hijo. Era su hijo espiritual, Timoteo. Y miren que Pablo, desde la cárcel, lo necesitaba. Lo llamaba, lo anhelaba, lo buscaba como un padre busca a su hijo. Qué triste habrá sido estar en esos momentos al saber que iba a ser ejecutado, no ver a su hijo, ¿no? Y lo llamaba y no sabemos si llegó. Quizás tenía que esperar solamente paz en el Señor y no vio a su amado. Y eso nos enseña que necesitamos también de un amor, ¿no? De un amor de persona. Tal vez en Pablo no se menciona a su esposa, no se hace mención, pero tenía sus hijos espirituales, los cuales fueron apoyo en esa parte de nosotros como hombres, que es el lado fraterno, el lado sentimental, ¿no? La necesidad de que alguien nos diga te amo, alguien nos diga eres bueno, eres en lo que haces, eres fuerte, o voy a orar contigo, ¿no? Porque Pablo siempre vamos a encontrar de que menciona a sus colaboradores porque eran importantes para él. Y necesitamos reconocer eso en nuestra vida. Si hoy no tenemos un copastor, un líder, alguien así, nuestro primer ministerio es nuestro hogar. Entonces, por tanto, nuestra esposa es importante para nosotros, porque nuestra esposa, los varones, son los que nos apoyan, los que nos aguantan, las que hacen todo para que el hombre de Dios siga caminando. Y nuestros hijos, ¿no? Esa comunión que debemos de tener, orar con ellos, formarnos con ellos, no se ve tal vez un momento del televisor con ellos, detenernos en nuestra ajetreada vida ministerial. El tema en Timoteo dice la preocupación paternal de Pablo por Timoteo. Ahí vemos el saludo, palabras alentadoras de Pablo a su hijo, circunstancias de Pablo. Vemos las instrucciones especiales de Pablo a Timoteo.
llamado para aguantar privaciones, advertencia sobre preguntas necias, advertencia de Pablo sobre los últimos días. Vendrán tiempos terribles, continuar sirviendo a Dios de todos modos. La parte de las palabras de despedida de Pablo, dedicar la palabra, testimonio personal, sus palabras personales a Timoteo y la comparaciones de un pastor en 2 de Timoteo. Cuadro o comparación y la explicación. Como hijo, dice, debe ser fuerte y estar activo. Sí, señor. Como soldado, debe sufrir privaciones y agradar a su comandante. Como atleta, debe obedecer las reglas del juego. Como granjero, debe trabajar duro. Él debería ser el primero en comer el fruto que ha cultivado. Como obrero, no debe avergonzarse, más bien debe usar correctamente la palabra de Dios. Como instrumento, debe estar santificado y ser útil para el Señor. Y como siervo, debe ser amable y útil. Qué interesante todo lo que le va dejando su padre espiritual. Palabras de despedida de Pablo, ¿ya? Todos los que van a entrar en el ministerio deben estudiarlo, hermanos míos, por favor, ¿ya? Le hace el pedido a Timoteo de visitarlo pronto, antes de que el invierno si fuera posible. Mm. Y su énfasis principal es predicar la palabra de Dios. Pablo quería quería su capa para que le diera calor y sus libros para el estudio en la prisión. Mm. ¿Para qué? Porque le está diciendo, ¿no? Nuestra prioridad es seguir predicando. Ojo que Pablo predicaba y predicaba. Él no descansaba. Qué tremendo este apóstol, ¿verdad? La Biblia es nuestra arma principal contra las falsas enseñanzas, queridos hermanos. Él estaba activo y alerta en el final de su vida. No dormía, se podría decir. Él estaba alerta de todas las circunstancias, de todo lo que iba a venir. Ese es un hombre de Dios. Ese es un hombre de Dios. Y vamos fieles a nuestro llamado y a la palabra de Dios, hermanos. El llamado que tenemos es irrevocable. Recuerden eso. Es irrevocable. Si el Señor nos llamó, Él sabe para qué nos ha llamado y en su momento va a usar nuestra vida para algo poderoso. Entonces vivamos fieles a ese llamado, constantemente. ¿Y qué nos va a hacer ser fieles al llamado? Vivir en la palabra de Dios. Si estamos en doctrinas eh, que no tienen un sustento bíblico, en herejías, en que me dijo allá, que yo escuché en tal sitio y eso debe ser, no. Eres tú y la palabra, tú y ellos. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Hemos llegado a esta parte que anhelo que se motiven a entrar con profundidad a estos libros del Nuevo Testamento. Aquí hay doctrina para nuestras vidas, hay formación para nuestro ser, y que el Señor nos siga ayudando, el Señor nos siga formando obreros como Él quiere, a esa línea, como un Timoteo, un Tito. Amén. Seamos así, el Señor nos ayuda, nos bendiga, los fortalezca, los llene, los inunde con su amor y su bondad. Gracias al Señor por esta noche. Sé que no es, a veces es muy rápido, pero anhelo que el Señor use estos tiempos y ustedes se fortalezcan y crezcan aún más para gloria y honra suya. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy hemos terminado. Muy bien, voy a tomar esto. ¿Algo final de parte de ustedes, queridos hermanos? Amén. ¿Están ahí, queridos hermanos? ¿O estoy solo? Creo que estoy terminando solo. ¿Qué pasó, queridos? Amén, Amén, pastor. pastor. Amén, Amén. pastor. Amén. Muy bien. Gracias al Señor, entonces, queridos hermanos. Ya yo estoy elaborando todas las notas. Ya nos falta prácticamente una clase y ya estaremos culminando. Yo feliz de haber llegado hasta acá. Amemos la palabra.
Amén. El objetivo principal es amar la palabra de Dios, crecer en ella, formarnos en ella y ser instrumentos poderosos en sus manos. ¿Y cómo vamos a ser instrumentos poderosos? Conociendo la palabra, ¿de acuerdo? Conociendo la palabra. Y el Espíritu Santo nos va a asesorar, nos va a sustentar y olvídense, vamos a hacer un arma fuerte en las manos del Señor. Amén. Pero con conocimiento de la palabra. Oremos para terminar este tiempo, que el Señor nos siga ayudando en esta jornada final y que Él nos lleve a cosas diferentes para la gloria de honra. Hermana Lady Diana, por favor, si nos ayuda con la oración final para terminar este momento. Amén, pastor. Dios le bendiga. Disculpe. Gracias, Padre, te damos en esta hora, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Padre. Por usar, Señor, a tu siervo, Dios mío, en esta hora, por enseñarnos, Señor. Y porque cada día, Padre amado, vas abriendo nuestro entendimiento, Dios mío. Señor Dios mío, toda enseñanza, Señor, que hoy hemos recibido, Padre, Señor amado, nosotros, Señor Dios mío, podamos, Señor, también, Señor, dar a aquellos que también, Señor, van a necesitar, Dios mío. Ayúdanos, danos esa sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, a interpretar correctamente tus escrituras. Te damos gracias en esta bendita hora, Señor, por reunirnos, Señor, una vez más en tu presencia y enseñarnos, Dios. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, queridos hermanos. El Señor Dios le los bendiga, prospere. pastor. Dios los bendiga, Dios los pastor, Dios prospere. los bendiga. Gloria a Dios le Dios. bendiga, amados Bendiciones. hermanos. Dios lo bendiga, pastor. Bendiciones. Dios te Bendiciones. bendiga, hermanos. Gloria a Dios.